Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este canal, su canal y esta sección Pregúntale al Paz. Estamos ya en la temporada 2, a la mitad prácticamente de la temporada 2. Estoy muy agradecido con ustedes por participar conmigo y les recuerdo que pueden seguirme compartiendo sus preguntas. Aquí estamos listos para compartir con ustedes alguna opinión y algún fundamento bíblico para ayudarnos a crecer en el conocimiento del Señor. Bien, pues para esta ocasión volveremos a tocar el tema del diezmo, pero ahora enfocado en esta pregunta en especial: ¿cómo se sostiene económicamente un pastor? Obviamente, en el contexto evangélico, el sustento que se ha manejado durante los últimos años es el diezmo, y aquí es donde entra esta crisis en la que algunos consideran que no es el sistema adecuado o el sistema bíblico para el sostenimiento del obrero. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, debo argumentar una vez más el tema del Antiguo Testamento y decir, por ejemplo, que antes de la ley, este era el sistema para sostener a los sacerdotes o al ministerio o a los religiosos de la época de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo menos de Abraham y de Jacob se menciona el tema del diezmo. Ellos tenían conciencia de esto y entonces era un sistema ya establecido. Después se regula, se norma dentro de la ley exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso nos queda muy claro a todos. Y lo otro que nos queda claro es que ya cuando llega el Nuevo Testamento, aunque se menciona el diezmo de manera colateral, no hay una orden bíblica específica en el Nuevo Testamento para que el sistema del diezmo sea utilizado para el sostenimiento de los obreros de la iglesia. Así que eso nos queda bastante claro. Sin embargo, hay dos detalles que quiero mostrarles. Primero, la carta a los Hebreos, donde se toca el tema del diezmo, donde se toca el tema de Abraham y de Jacob, y de alguna manera es un pasaje que nosotros tendríamos que analizar en algún otro momento para reconocer este enlace, esta conexión que hay entre antes de la ley y después de la ley, y cómo los diezmos tienen ahí alguna relación. Pero voy a reconocer una vez más, aún con todo y eso, no es explícito, no es claro el Nuevo Testamento para decir que el diezmo es o sea el sistema del sostenimiento de los ministros de la iglesia, de los líderes espirituales de la iglesia. ¿Qué sí dice la Biblia sobre este tema? La Biblia sí dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y Jesús es el que dice eso, son palabras de Jesús. Luego, el apóstol Pablo explica de manera maravillosa algunos pasajes del Antiguo Testamento para mostrarnos cómo los obreros actuales de la iglesia merecen recibir un sustento también en lo material, en lo económico, como compartidores de la fe, como predicadores, como servidores del altar, tienen derecho a comer del altar. Pero él lo está aplicando a la iglesia, al contexto de la iglesia. Así que lo que la Biblia sí dice en el Nuevo Testamento es que el obrero, el ministro, el pastor debe tener un sustento, y este sustento puede y debe venir del contexto de la misma iglesia. Eso sí lo dice. ¿Cuál debe ser el sistema que se ocupe? Bueno, habría que reconocer una vez más, como la Biblia no lo dice, podríamos ocupar varios sistemas. Por ejemplo, un sistema podría ser ofrendas, ¿no? Algunos dicen que deben ser las ofrendas y argumentan aquellos pasajes donde Pablo recoge ofrendas y le insiste a la iglesia para que se sostenga, para que se reúnan estas ofrendas. Sin embargo, la mayoría de estos pasajes tienen que ver específicamente con una ofrenda que se iba a enviar a la iglesia, no a los ministros, no a los líderes, no a los apóstoles o a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, para ellos, para su sostenimiento, sino era una ofrenda para la iglesia en general, porque en Jerusalén había una hambruna muy fuerte y las iglesias de todo el mundo gentil enviaron un apoyo
para la iglesia de Jerusalén. Así que decir que ese es el argumento bíblico, creo que le faltaría peso. Otros argumentan que debe haber una vida bivocacional, dicen ellos, tienen que trabajar en lo material y trabajar en lo espiritual. Y argumentan entonces el caso de Pablo. Pero Pablo es muy claro en identificar que él es un caso excepcional. Él mismo lo reconoce. Él dice que él no quiere trabajar, no quiere vivir de lo de la iglesia, pero no lo hace por considerar que sea malo, sino que lo hace él específicamente en un contexto. ¿Qué contexto es ese? En el contexto de un lugar donde llega por primera vez él a predicar el evangelio. En ese lugar y en ese contexto, él trabaja para sostenerse, para no ser gravoso a los nuevos hermanos a los que les está predicando. Una vez que él sale de ese lugar, la Biblia sí nos enseña que Pablo recibió ofrendas de esos lugares cuando ya estaba él en otro lugar. Entonces, argumentar que debe haber una vida bivocacional de una forma forzosa, no necesariamente es así, porque el mismo Pablo reconoce que él es un caso especial, que él lo hace para dejar un buen testimonio en los nuevos cristianos, para no serles gravoso a ellos, pero en ese contexto él está dispuesto a recibir ofrendas de otras iglesias donde ya fundó, donde ya trabajó, donde ya está establecida la obra, y de allá sí recibe él apoyos para sostenerse. Así que no sería un argumento tan sólido. Sin embargo, es un muy buen recurso que sí podemos utilizar. Difícilmente podemos encontrar hoy en día personas que se dediquen exclusivamente a una sola cosa, y eso incluye a los ministros. Muchísimos ministros, una gran parte de los que predicamos la Biblia, no nos dedicamos exclusivamente a esto. Tenemos de alguna forma un mundo bivocacional, empezando porque quizá en nuestra familia, en nuestro contexto, en nuestro matrimonio, tal vez haya personas que nuestro esposo, nuestra esposa, que están relacionados con algún otro campo de trabajo, a veces formal y a veces informal, pero ahí está otro tipo de trabajo que se desarrolla. Hay quienes venden alguna comida, hay quienes tienen un negocio, hay quienes tienen un trabajo formal, hay quienes venden cosas por catálogo y mil otras cosas que se hacen para sostenerse económicamente. Así que aunque el sistema no es obligatorio y mucho menos el argumento de Pablo como el fundamento es válido, pero en la práctica se hace así, funciona así. Muchos ministros tienen una actividad adicional a través de la cual reciben un ingreso económico y se sustentan de esa manera. Por supuesto, en el campo misionero con mucha mayor razón, así sucede, ¿verdad? Los que están de misioneros en el mundo, allá donde están de misioneros, reciben un apoyo no de la zona donde están, no de las personas a las que les están evangelizando, sino de las iglesias que los enviaron para allá, ¿verdad? Entonces ese es el principio de Pablo. Así que el modelo bivocacional puede funcionar, pero no es obligatorio tampoco. Dos contextos nos muestra Jesús sobre el tema. Un contexto en el que a veces, la primera vez, los envía sin nada para que sean sostenidos con lo que vaya surgiendo en el camino, y otra ocasión los manda con cosas para que vayan a trabajar y lleven con qué sostenerse. Entonces, de alguna forma esto nos muestra el camino. Creo que hay momentos y hay circunstancias en las que el obrero necesita trabajar en otras áreas, en otros medios para poderse sostener, pero también hay momentos en los que el obrero quizá pueda y deba dedicarse al 100% al ministerio, y entonces Dios proveerá todos los medios que él necesita para sostenerse. Ahora, ¿por qué nosotros entonces utilizamos el diezmo? Creo que estamos llegando al punto final, a la conclusión sobre este tema. Y este video es un poquito más largo, pero bueno, espero que me tengan paciencia y hayan llegado hasta este punto. El sistema del diezmo es un sistema funcional. Es antes de la ley, así que no podemos argumentar que es de la ley. Es un sistema dedicado, concentrado precisamente en el sostenimiento de los obreros,
Y entonces, aunque no es el sistema establecido en el Nuevo Testamento, es un sistema bíblico que puede ser aplicado sabiamente, prudentemente, en el contexto religioso de la época, de nuestro tiempo, y puede funcionar para nuestro desarrollo, sin dejar de reconocer que no es orden bíblica el diezmo en el Nuevo Testamento, sin dejar de reconocer que las ofrendas y que los apoyos y los donativos pueden surgir de otras formas y de otras maneras, y sin dejar de reconocer que el ministro puede en algunos contextos tener una vida bivocacional. El diezmo sigue siendo un sistema bastante práctico, bastante efectivo, bastante equilibrado también, diría yo, que nos puede servir para desarrollar nuestro ministerio y poder sustentar y sostener la obra del Señor. Ahora, hablando de eso, seguiremos tocando en otros videos estos temas y hablaremos un poco acerca de la importancia de la transparencia, de la importancia de su uso integral, no solamente para el sostenimiento de un obrero, sino para el sostenimiento de toda la obra, que incluye entonces no solamente a las personas que están dedicadas de tiempo completo al ministerio, sino para muchas otras necesidades en las que puede aplicarse el diezmo y funciona como un modelo efectivo. Por último, como mi último argumento sobre el tema, podremos hablar también acerca de lo efectivo que es este sistema a la hora de mostrarnos cómo a nosotros ofrecer voluntariamente, no de manera obligatoria, sino voluntariamente nuestro diezmo al Señor, esto se vuelve una bendición para nosotros. Así que espero que este video pueda darles un panorama. Una vez más les pido, por favor, no se concentren solamente en una idea, traten de tener un panorama más completo, y con mucho gusto yo puedo escuchar sus comentarios sobre estos temas. Podremos ahondar un poquito más en aquellas dudas que cada uno de ustedes pueda externar en los comentarios. Así que muchas gracias por escucharme, por verme, y aquí seguimos en contacto. Espero que podamos seguir hablando de este tema con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video.